Ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Bienvenidos. Entidades, modus operandi. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor por poder glorificar su nombre, por poder llevar una palabra que nos va a bendecir en este día. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Hoy una nueva enseñanza, conociendo al enemigo. El enemigo hay que saber cómo actúa y cómo trabaja. Bienvenidos todos los que están ya conectándose. Pablo Armanti, un abrazo de gloria. Dios te bendiga. Gracias, Frido. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Damos gracias al Señor porque hoy vamos a seguir en la temática aprendiendo. Papel y lápiz para aprender esta enseñanza. Vamos a profundizar mucho el tema. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los que se están conectando. Gloria al Señor. Reciban bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Ya pronto comenzamos la clase. Mientras se van conectando. Bueno, agradeciendo al Señor porque siempre el Señor nos bendice. Hoy amaneció muy frío. Muy frío. Y gracias al Señor damos porque podemos siempre, elevar nuestra voz delante de la presencia del Señor con acciones de gracia, y hay que estar agradecido con todo, con el calor, con el frío, siempre agradecido porque su misericordia es eterna y para siempre. Dios les bendiga a todos los que se conectan. Bendiciones. Mari Garza, un abrazo. Dios te bendiga. Bendición, hija. Qué bueno verte. Estás conectada. Carly García, ahí te vi, Carly. Dios te bendiga, hija. Bendiciones también. Ya pronto comenzamos la clase. Hoy vamos a profundizar un tema que nos va a llevar a entender con más profundidad lo que es el mundo espiritual. Vamos a hablar sobre los ángeles caídos, su función, cómo operan, cómo trabajan. Los demonios, cómo operan, cómo trabajan, y los espíritus inmundos son cada uno diferente. Unos jerarquía, otros de más bajo rango. Ahí lo vamos a estar viendo en este tema de hoy sobre ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Ayer no pudimos conectarnos ya que tuvimos problemas por la luz. Se cortó la luz general en todo el vecindario, el barrio. No pudimos hacer la clase del día de ayer, pero hoy ya estamos con luz. Así que creemos que el Señor nos va a bendecir en esta clase de hoy. Va a estar una clase muy profunda y de mucha bendición. Débora May, un abrazo de coro. Dios te bendiga. Un abrazo a Italia. Dios te bendiga, que eres en Dios, porque el Rey de Reyes sobre ti. Dios te bendiga, tu filia, tu laboro sea benedicta. La misericordia de Dios siempre está dispuesta a ayudarnos, a fortalecernos. Cuán importante es de que nosotros podamos conocer el mundo espiritual, amados. Es importante que nosotros sepamos contra quién estamos luchando. No podemos ganar batallas si no conocemos al enemigo. Por eso todas estas clases, fuera bueno que usted las tome, las guarde, tome apuntes, tome notas, porque le va a servir para el mundo espiritual. Quizás le va a tocar enfrentarse con alguna entidad y usted va a tener base y fundamento que hacer. Donde expulsar a los espíritus, donde enviar a los espíritus, porque todos los espíritus son muy diferentes. Ninguno actúa con los mismos de los otros. Cada uno actúa en su modo operandi, método de ella, y cada uno actúa según lo que le asignaron o su asignación. Por eso es importante nosotros entender que en el plano espiritual necesitamos nosotros conocer el mundo físico y el mundo espiritual. Ambos, aunque todo lo físico, todo lo materia lo antecede lo espiritual. Todo lo que pasa en la materia, en lo físico, lo va a anteceder siempre un espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu que según esté influenciado
en los aires, por ambiente, por atmósfera o por clima. La lucha no es con carne ni sangre, son con personas, pero a la vez detrás de cada persona hay espíritu, ahí están la influencia, ahí están las contaminaciones, ahí están los derechos legales. Amén. Va a ser una clase muy profunda. No sé si alcance a terminar sobre en ángeles caídos, ya tengo mucho material, muchos temas, y vamos a estar viendo lo que podamos avanzar para poder entender el mundo espiritual. Desde ya nos cubrimos la sangre de Cristo para comenzar este tema, que seamos cubiertos nuestras familias, nuestros hijitos, nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestro llamado, nuestro ministerio. Nos cubrimos en la sangre de Cristo para dar este tema y que no venga ningún ataque de represalia, espíritu de venganza o contragolpe, cubiertos en la sangre de Cristo para exponer esta enseñanza de hoy profunda. Nos cubrimos de todo ataque de ángeles caídos, de todo ataque de demonios, todo ataque de espíritus inmundos, todo espíritu que venga a dañarnos. La sangre de Cristo nos guarda, nos proteja y pueda mostrar en la cobertura. Si han habido errores, si han habido pecados, consciente o inconsciente, seamos todos perdonados, limpiados, quedamos en libertad para poder entender el mundo espiritual. Todo lo que es represalia queda anulado. Toda acusación en las mentes queda anulado en el nombre de Cristo Jesús. Todo acuerdo en la mesa de los demonios quede nulo, quede sin efecto en el mundo espiritual. Y en el nombre de Cristo Jesús comenzamos esta clase para ver el reino, la gloria y el poder de Dios. Dios les bendiga. Estamos cubiertos contra todo ataque de represalia, de espíritu de venganza y contragolpe en el nombre de Cristo Jesús. Y su sangre garantiza victoria. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús hay victoria. Y hoy tendremos victoria a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ya listos? ¿Listos, dispuestos a esta nueva enseñanza? Dios bendiga a los que se están conectando. María Lucía Sanchi, un abrazo de cobre, Dios te bendiga. Bendiciones. Adrián Laino, Dios te bendiga. Y cada uno de los que se van a conectar en este tema. Vamos a estar hablando temas muy puntuales. Cómo actúan espíritus. Recuerde que cada uno de los espíritus que vamos a estar enseñando no son los mismos. Las influencias no son las mismas y las contaminaciones tampoco son los mismos y los ataques tampoco son iguales. Son muy diferentes. Hay espíritus que entran en los cuerpos y otros que no van a entrar en los cuerpos. Todo lo vamos a ir viendo con la base, así que papel y lápiz, tomando apuntes para que sí podamos crecer. Juan Padilla, te bendiga, hijo, y poder entender el mundo espiritual. Para poder entender el mundo espiritual, nosotros tenemos que abrir nuestra mente. Ruego que venga un espíritu enseñable a ustedes. Gracias al Señor, hemos tocado temas muy profundos y muchos de ustedes lo han tomado gracias a la enseñanza, lo han podido recibir con las bases bíblicas, con los fundamentos, con las reflexiones, con los pensamientos, con escritos judíos, historia. Hemos hecho muchos temas importantes en el cual el mundo espiritual nos va a ayudar a entender. Recuerde que no podemos estar dando golpes al aire, necesitamos conocer contra quién estamos peleando y nuestra batalla también. Recuerde que Jesús hizo mucha liberación, hizo sanidades, pero más hizo liberación. Casi un tercio de Jesús fue solamente liberar espíritu, y todo es espíritu. Aún las enfermedades son espirituales, tanto de demonios. También Jesús casi un tercio lo manifestó solo en expulsar espíritus de demonios. Y hoy, al hablar estos temas, nos ayuda un poco a entender el mundo espiritual. Ahora, es importante que abra su mente y su corazón a la enseñanza de hoy, ya que vamos a tocar temas como de dónde provienen todos los orígenes, porque todo tiene un origen. Y Dios, cuando hace algo, siempre coloca algo, no puede hacer algo sin hacerle sus hábitats. Es como la creación. Recuerde que la Escritura dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó de los cielos y la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo esa palabra, esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está hablando de cosmogonía. Cosmogonía que tiene que ver con cosmos. Lo que está diciendo, antes que Dios empezara a crear áreas o seres o raza, hace primero su hábitat. No se puede hacer algo sin hacerle su hábitat. Creó el Señor los cielos, todo lo que es cosmos, todo lo que es cosmogonía, universos, soles, lunas, estrellas, todo lo demás, y luego empieza a hacer lo que es seres angelicales o raza. No se puede hacer algo sin crear su hábitat. Dios no puede hacer los peces sin tenerle su agua. Dios no puede hacer al hombre sin tenerle la tierra. Dios no puede hacer ángeles sin saber dónde los va a colocar. Eso es un diseño. Entonces, cuando hablamos de este tema sobre ángeles caídos, tenemos que también profundizar que en el mundo espiritual siempre hubieron rebeliones. Hubieron rebeliones antes en el mundo espiritual, espíritus que se empezaron a rebelar. Hemos estudiado en otras clases pasadas sobre los primeros que se rebelan en el mundo espiritual. Las primeras entidades que se rebeló en el cielo no fue Satanás o Luzbel o Luzbella. No fue el primer ser o la primera raza que se rebeló en el cielo. El primer ser que se rebeló en el cielo fue la sabiduría corrompida o la iniquidad. El espíritu de la iniquidad, lo hemos visto en otras clases. Voy a hacer solamente una pincelada de esto. Después usted, si no tiene muy claro ese tema, me lo pregunta o le envío también material. La primera entidad que se revela en el cielo fue la iniquidad. Recuerden Ezequiel cuando habla la palabra y le habla a Satanás, le dice: tú eras perfecto en todos tus caminos. Eras perfecto en todos tus caminos. Oh, tu querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. Porque la iniquidad fue el primer ser que se rebeló. El primer ser que se rebeló fue la iniquidad. La sofia, la sabiduría, pero la corrompida. Eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 9. Si leemos Proverbios capítulo 8, vemos que la iniquidad o la sabiduría que estaba bien, la sofia estaba bien, era la arquitecta. Ahí entramos también en otros temas, a ver si algún día hablamos sobre los arquitectos, porque hubieron arquitectos en las creaciones. Y ella era la arquitecta, la que estaba juntamente creando juntamente con Dios. En Proverbios capítulo 8 estaba bien, era la arquitecta. Cuando Dios estaba haciendo todo, ella estaba ahí y ella estaba ejecutando también una función. Recuerde que el arquitecto es el que hace el plano, es el que hace el mapa para luego venir a crear algo. Tenía un papel importante. Era su delicia, dice, estar con el Señor en las creaciones. Pero si después nosotros vamos al capítulo 9, ya la sofía o la sabiduría se corrompe y empieza a independizarse del Señor. Ahí sí ya se rebeló, porque empieza a decir en el capítulo 9, tendré mi propio pan, mi propia mesa, mi propio vino y mis propios hijos. Ya no está diciendo el pan de Dios, la mesa de Dios, los hijos de Dios y el vino de Dios. Ahí hubo como que algo como que no cuadra. Al comienzo, en el capítulo 8, todo estaba bien, todo está en el orden. Era su delicia estar juntamente con Dios haciendo las creaciones. Pero era la arquitecta también. Pero ya en el capítulo 9 algo sucedió. Ahora ya no es el pan de Dios, ni el vino de Dios, ni la mesa de Dios, ni los hijos de Dios. Hubo una independencia. Ahí es donde la iniquidad pasa, se corrompe. La primer ser en el mundo espiritual que se corrompe fue la iniquidad. Este es un tema muy profundo, amado. Un tema muy profundo. Ahí ustedes van haciendo las preguntas después a medida que vamos avanzando, porque estos son temas que lo he dado en otras clases sobre la iniquidad. Así que comparta la transmisión de hoy día, compártala en sus muros los que siempre lo hacen, porque hoy día vamos a hablar un tema sobre los ángeles caídos, demonios y espíritus mundos, cómo contaminan a un mundo espiritual. Pero estoy dando bases desde lo primero para poder entender después lo demás. Entonces la iniquidad se corrompe y fue ella la que corrompe. Ahí pasa a ser el espíritu de la iniquidad. La sabiduría se corrompe, pasa a ser un espíritu de iniquidad. Se le conoce como la reina del cielo. Tengo todas las bases bíblicas de la reina del cielo escrituralmente, pero por tiempo no me puedo quedar ahí solamente, si no, no termino el tema.
Ya con ángeles caídos, el tema, hermano, no voy a alcanzar a terminar. Y luego, corrompe a Luzbel. Y luego Luzbel corrompe a ángeles caídos. Ahí es donde vamos a entrar ahora a tocar. Ya, cada tema lleva mucho, hermano. Cada tema era mucho. Sí, importante también entender que la sabiduría es una esencia. Es una esencia que ahí podemos nosotros, que lo hemos hablado en otras clases también, muy bien, que son esencias de Dios que salieron de Él, y los otros son creaciones. Muy bien, Susana, porque son espíritus que salieron del Señor. La sabiduría era una esencia, la sabiduría es algo que salió del Señor y luego empieza a hacer creaciones. Luzbel o Satanás es una creación, no es una esencia. Mire qué importante, buen argumento también, Susana. Ves que aquí vamos argumentando cosas ya de clases pasadas también, que estaba, recuerde que al principio era Padre, Hijo y Sabiduría. Padre, Hijo y Sabiduría, esencia de Dios o del Elión. Ahí entra otro tema sobre el Elión, el que está en el cielo más alto, Dios altísimo, el Elión. Entonces, esencias de Dios. La sabiduría es una esencia de Dios. Lo primero que Dios hace, Padre, Hijo y Sabiduría, como esencia, crea esencia. Era una esencia que salió de Dios. Cuando se reveló la sabiduría, ya vimos los capítulos, capítulo 9 de Proverbios, se independiza y pasa a ser la sabiduría, el espíritu de iniquidad, la reina del cielo. Pasa a ser un espíritu de iniquidad en el mundo espiritual. Es la reina del cielo. Luego el Señor empieza a hacer creaciones. Ahí entra Luzbel. Perfecto eran todos tus caminos. Y mire qué interesante. Tú, querubín grande y protector. Elión. No el Elión. No Elión. 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 No, el Elión se le llama al Dios Supremo. Cuando dice la palabra en el Salmo 91, vamos a ir colocando las bases de esto. Déjeme, voy a buscarle al tiro, hermano, el tema, la referencia, porque me gusta hablar con la referencia. Vamos al Salmo 91. Tengo aquí Salmo 91. Ok, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Ese es el texto, el más usado, el más común que nosotros podemos entender. Dice Dios Altísimo. Cuando habla de Dios Altísimo, está hablando de un ser supremo, de un ser que está en la altura, ¿ya? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un ser supremo. Pero en el original, vamos a leer la versión Jerusalén, dice lo siguiente. Esos son problemas de traducciones, por eso que a veces las personas se confunden por las traducciones, hermano. Lo hemos enseñado en otras clases también. En la versión Jerusalén de 1976 dice: el que mora en el secreto del Elión pasa la noche a la sombra del Shaddai. Interesante eso. Ahí por lo menos ya tenemos un argumento de lo que le estoy hablando sobre el Elión. El Elión es más que Dios, es más que Padre, es el ser supremo. Y Él, donde para que nosotros, es que aquí ya nos estamos metiendo en temas de preexistencia, en temas de la primigenia, lo primero. Y entonces Él, para que podamos nosotros ver su poder, para que nosotros podamos conocerle, Él tiene que hacerse tres. El Elión se hace tres. De Él salen tres: Padre, Hijo y Sabiduría. Por eso el libro romano dice que de las cosas invisibles ahora se hacen visibles, porque antes Él estaba en un plano invisible, solo era Él, pero Él quiso compartir su poder, su gloria con nosotros, y ahí es donde se baja de ese plano invisible a lo invisible y empieza a hacer creaciones. De ahí donde entra la esencia, Padre, Hijo y Sabiduría. Se revela la sabiduría, y ahí donde toma su lugar el Espíritu Santo. Esencia.
Avancemos. Nos estamos quedando pegados con la primigenia, que ese es otro tema. La primigenia o el plan existencial, ahí es otro tema. Sé que este tema, hermano, va a redundar para mucha enseñanza, pero aquí se le van a abrir un poco la mentalidad. Por eso abra su entendimiento, abra su mente para poder entender, porque este es un tema cabezón, es un tema muy profundo y quizás a algunos le va a volar los sesos. Pero es importante entender que el plano de Dios nos ayuda a que nosotros podamos entender cómo funciona el mundo espiritual. Entonces, la sabiduría de esencia de Dios se corrompe. Luego ella corrompe a Luzbel y Luzbel corrompe a los ángeles caídos. Mire, recién puse ángeles caídos al tema, pero anteriormente lo antecede porque habían rebeliones. Ahora, siempre hablamos de Satanás, siempre hablamos de demonios, de ángeles caídos, de espíritus, pero existe una entidad en el mundo espiritual que es más peligrosa que Satanás, que es más peligrosa que los demonios, que es más peligrosa que los espíritus mundos. Es la que se reveló primero. ¿Por qué? Porque el espíritu de la sabiduría corrompida, ya les di los textos, en otra enseñanza y quizás podamos profundizar más este tema, solo son pinceladas el tema, pero ya tengo base bíblica. Entonces, cuando se revela en Proverbios capítulo 9, ahí habla claramente que se independizó, pasa a ser la reina del cielo. También tengo los textos bíblicos de la reina del cielo cuando le hacen sacrificio y adoran a la reina del cielo, pasa a ser una entidad. Ahora, Luzbel no es un rey, Luzbel es un principado bajo jerarquía. Reina, Luzbel, principado, reina, principado, reina, principado. Mire qué interesante eso, porque si nosotros entendemos el mundo espiritual, siempre nosotros conocemos a Satanás, pero la que actúa gran parte y la más peligrosa es la que se reveló primero, porque trabaja sutil. Esa es la que corrompe sabidurías, esa es la que corrompe sabiduría, esa es la que trabaja en la mente con la sabiduría, colocando corrupción, iniquidad en la mente, en la sabiduría de uno, del humano, o hasta puede corromper la sabiduría de algo que tenga a Dios en sí. Ejemplo, por eso es que ustedes vean grandes predicadores usados tremendamente palabras en sanidad, de repente lo vemos hablando herejía. Algo cambió su sabiduría. ¿Qué pasó ahí? La sutil. La sabiduría usa zapatos de algodón, para que puedan entender. Porque entra tan sutil que no te das cuenta. Leíamos una de las enseñanzas el día de ayer o antes de ayer, hablábamos sobre lo que le pasó a Salomón, ¿se recuerda? En Reyes, en Primera Reyes, cuando está hablando en el capítulo 10, cuando llega la reina de Saba, y hermano, viene el diálogo y todo lo que pasó, y de repente en el capítulo 10, Salomón se coloca mujeriego. Eso está en la escritura, en Reyes capítulo 10, estaba bien, ahí lo visita la reina de Saba, y luego en el capítulo 11, inmediatamente se coloca a Salomón mujeriego y tiene 700 concubinas y 300 mujeres que la acompañaban. Al final habla de 1.000.000 de mujeres. Hermano, con una tenemos problemas. Eso lo hemos dado en otras clases pasadas. Entonces, argumentando el punto, luego Luzbel va a corromper a ángeles caídos. Al decir corromper, quiere decir que él viene solo, sino que cada uno se va corrompiendo, pero la que trabaja más, la más peligrosa es la sabiduría. Por eso hay que cuidar lo que Dios nos da. Cada uno tiene sabiduría. Por eso el Señor dijo después, el principio de mi sabiduría, porque si dice de mí, el principio de mi sabiduría, significa que hay otras más. Por eso el Señor le dijo a Pedro, mi iglesia. Cuando dice mi iglesia, porque había muchas iglesias más. Cuando el Señor también dice mi yugo, es porque hay muchos yugos más. Porque cuando dice el Señor, llevad mi yugo, mire qué interesante eso. Cuando dice el Señor, llevad mi yugo, los rabínicos dicen que esa frase de llevar mi yugo está diciendo llevad mi enseñanza. Por eso el Señor reafirmó mi yugo, mi iglesia. Ahí está hablando de algo de Él, mi sabiduría, el principio de mi sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que hay otra que se reveló y es peligrosa. Interesante, hermano. Mire, ya comenzamos
Mire cómo pasa el tiempo, ya llevamos media hora y todavía no entro en el tema. Terrible. No creo que alcancemos a terminar el tema, hermano. Estamos recién hablando. Por eso es que para poder entender y llegar a ángeles caídos tenemos que ir colocando bases primeramente de Génesis 0, de primigenia o de los principios, para que usted pueda entender la temática. Pero cuán importante es nosotros entender que el mundo espiritual se rige por los derechos legales. Avancemos un poco entonces para ir avanzando en un poco el tema. Entonces, en el principio Dios hizo estas creaciones, hizo esencia e hizo creaciones. Satanás, recuerde, o Luzbel o Lucifer es un principado que está bajo reina del cielo, la iniquidad, y luego está Luzbel, que es un principado es un arjé, un arché, un arc, primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primero en todo, una de las primeras creaciones. Después de la sabiduría fue una de las primeras creaciones. La sabiduría corrompida, la iniquidad, fue las primeras, y después lo antecede este ser Luzbel y todos los que vienen después de los ángeles caídos. Cuando hablamos entonces de estas rebeliones, es importante entender en que hubieron desobediencias o rebeliones en el mundo espiritual. Entonces se revela un ser, la iniquidad. Lo vimos en Proverbios capítulo 9. Capítulo 8 estaba bien. Capítulo 9 se revela, se independiza. Ya lo vimos, mi propio pan, mi propio vino, mis propios hijos, mi propia mesa. Se independiza. Por eso es importante entender que siempre el enemigo va a buscar un área de contaminación y de independizarse para luego contaminar a otro. Luego contamina a Luzbel, y Luzbel contamina también a los ángeles caídos, y cada uno le ofrecieron lo que no tenía. ¿Se fija que seguimos todavía arriba? Porque la sabiduría ofreció algo o le dijo a algo con la sabiduría corrompida, algo que no tenía Luzbel. Lo que no tenía era tronos, y los tronos, recuerde que son los grados más altos en jerarquía en el cielo, son los tronos. Por eso el Señor en Ezequiel, volvemos a Ezequiel cuando dice: subiré a lo alto, me sentaré y pondré mi propio trono. Lo que no tenía Luzbel era trono, y ahí la sabiduría dice: tú tienes todo, tienes jerarquía, tienes poder, tienes autoridad, estás a cargo de ángeles, pero no tienes trono. Sabiduría le corrompió, y la sabiduría dijo: verdad. Y ahí donde dice, por eso el texto de Ezequiel dice: subiré a lo alto y me sentaré y colocaré mi trono, me sentaré. Claro, Padre tiene trono, Cristo tiene trono, pero él no tenía trono, y él quería colocarte también su trono. Por eso ahí mismo lo bajaron. Luego Luzbel corrompe, porque es una cadena. La sabiduría iniquidad corrompe a Luzbel, ya vimos cómo lo corrompe. Ahora Luzbel corrompe a ángeles caídos, porque ninguno quiere irse solo, y ahí los ángeles caídos es donde le ofrecen lo que ellos no tenían, y es el placer sexual. Ahí entramos en Génesis capítulo 6, verso 4. Ahí recién estoy tocando el tema, ¿no? Solo con el nombre, porque todavía falta mucho argumento. Hubieron rebeliones en el cielo, y el hombre después la cuarta rebelión. Entonces todo en el mundo espiritual nace con espíritus, con creaciones, con esencia. Algunas se revelan, como se revelaron los ángeles caídos, se revelaron de su lugar de oposición y pasan a ser seres o razas que se rebelan contra lo creado por Dios. Empiezan las contaminaciones a través de tanto de demonios, que los demonios entran en Génesis capítulo 1 en adelante, pero no voy a calzar a meterme todavía, porque estoy hablando solamente de los ángeles caídos. Luego hablaremos sobre los demonios, espíritu, mundo, si es que alcanzamos, hermano. Ya tenemos media hora hablando solo del puro subtítulo. Cuando hablamos entonces del mundo preadámico, o sea, cuando hablamos de preadámico quiere decir de Génesis 2 en adelante, de Adán hacia adelante, preadámico. Los ángeles caídos vienen de un mundo angelical. Eso es importante. Recuerde que hay rebeliones. Satanás también se rebela. Hay juicio.
Apocalipsis capítulo 12, verso 4, donde dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Ahí tenemos que entender un poco que hay mucha profundidad en ese tema. Ahora, todavía hay ángeles, no sé si decirlo, hermano. Ok. Todavía hay ángeles que están cayendo. Y otros que sí van a rebelarse, o que sí van a caer. Recuerden que en Apocalipsis habla de que van a caer ángeles, van a venir ángeles, que todavía van a ser, hermanos, rebeliones. Es decir, hay tiempos de rebeliones angelicales. Los ángeles caídos, ahora, es importante que no son demonios. Los ángeles caídos no son demonios, tienen su forma de operación muy diferente. Los ángeles caídos no posicionan un cuerpo, no entran en un cuerpo. Sí lo podrían hacer, pero ese no es su fin. Los ángeles caídos no entran en los cuerpos como los demonios espíritu mundo. Los demonios espíritu mundo son seres descorporizados. Se les quitó el cuerpo por juicios que ellos hicieron. Cuando ellos hicieron algo indebido, que lo vemos en otras clases, ahí es donde fueron enjuiciados. Y como fueron enjuiciados, los demonios se les descorporiza. Lo mismo también como los espíritus mundos se les descorporiza a causa de lo que ellos hicieron. Todo este tipo de contaminaciones habla de los ángeles caídos, de su forma y cómo operan. Susana, Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Recuerde que su cola arrastró una tercera parte de estrellas del cielo. Ahí está hablando no de estrellas que podemos conocer, está hablando de seres angelicales. Ahora, es importante entender que el mundo espiritual siempre se va a regir por los derechos legales. Estamos hablando sobre ángeles caídos, demonios y espíritus mundos. Son seres muy diferentes, son seres descorporizados. Ahora, cuando hablamos, vamos paso por paso para poder entender bien la temática de la enseñanza. Los ángeles caídos, cuando se rebelan, ellos actúan de una manera muy diferente. Recuerde que solamente los demonios y espíritus mundos, ellos son seres descorporizados, no tienen cuerpo. Se les quitó el cuerpo por el juicio que le hicieron a ellos. Tenían cuerpo, pero se les descorporizaron. Entonces, los ángeles caídos no entran en los cuerpos, podrían hacerlo. También los principados también podrían hacerlo, pero no es su función. No es su función porque quedan limitados. Los ángeles caídos se limitan. Ellos pierden espacio y tiempo en un cuerpo. Recuerde que lo mismo que Luzbel o Satanás, que ya el Señor reprenda a Satanás, que es un principado. Los principados tampoco entran en los cuerpos. Los ángeles caídos tampoco entran en los cuerpos. ¿Por qué? Porque son estrategas, tienen función específica. Satanás tiene función específica como principado. El entrar en un cuerpo pierde su estado de tiempo, pierde espacio y tiempo en el cuerpo. Él es un estratega, él es un general, para que se pueda entender. Correcto, Carly. Los demonios espíritus mundo no tienen cuerpo, que lo vamos a tocar más adelante. Le voy a dar las bases y todo lo demás. Estoy ya recién hablando sobre los ángeles caídos porque tenemos que irnos en un orden. Estoy dando de un tema en el orden para que así podamos entender que ellos son seres descorporizados. Pero los ángeles caídos no son descorporizados, ellos mantienen cuerpo. Como Satanás también tiene cuerpo. Por eso que los ángeles no entran en un cuerpo, porque pierden su espacio y tiempo en el cuerpo, no posesionan de entrada, pierden su espacio. Ahora, lo que hacen los ángeles caídos en un cuerpo, si colocan espíritu o influencia, esa es la palabra, colocan influencia de rebeliones, ponen una cobertura de manipulación, ponen una cobertura de rebelión. Es como una serpiente que inocula su veneno y luego se va. Mire que interesante lo que voy a enseñarle. Escuche esto con atención, para que usted vaya sabiendo cómo actúa cada uno. Como estamos hablando sobre los ángeles caídos no entran ya en los cuerpos porque ellos tienen cuerpo, y ellos al estar en cuerpo pierden su espacio,
pierden su tiempo en un cuerpo. En cambio, los demonios, que son seres descorporizados, a ellos les gusta estar en cuerpo. Les voy a mostrar después las bases bíblicas, que usted debe saberlas. Cuando el espíritu del mundo sale del hombre, dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Ellos quieren cuerpo, porque ellos, el cuerpo del hombre lo hacen como su cuerpo, porque no tienen ellos cuerpo. Ahí entramos en otra temática más. Después le voy a explicar más cómo se les quitó el cuerpo. Ahora, la manifestación de los ángeles caídos, que no entran en cuerpo porque tienen su espacio, ellos pueden influenciar en contaminaciones. Ellos pueden influenciar en los cuerpos. Por eso es que es importante que nosotros entendamos cómo actúan estos ángeles. Los ángeles caídos actúan con rebeliones. La manifestación de los ángeles caídos es como una serpiente. Escuchen, en el libro de Isaías, capítulo 59, le voy a dar la base bíblica, se la voy a enviar acá. Ahí vamos avanzando un poco. Para avanzar, hermano, porque mire, ya llevo más de media hora y todavía no entro bien en el tema. Dice, incuban huevos de aspides y tejen telas de araña que comen huevos, muere, y de él, aplastado, salen otras vivas. Lo que está diciendo, se lo voy a leer literario y después la base espiritual. Dice esta escritura, según la versión LBLA, dice Isaías 59, verso 5, incuban huevos de aspide serpiente, tejen telas de araña, y dice, comen de sus huevos, mueren, pero del que es aplastado salen víboras, o sea, aplastan los huevos y siguen las víboras. La versión JBS dice, ponen huevo de aspide y tejen tela de araña, el que comiere de su huevo morirá. Eso es lo que quiere decir, el que comiere de su huevo morirá. Y si lo apretaren, saldrá un basilisco. ¿Qué es un basilisco? Es una serpiente. Versión Dios habla hoy. Incuban huevos de víbora y tejen telas de araña, y el que come de su huevo se muere. Y si uno lo aplasta, salen serpientes venenosas. Ahí está la otra versión que aclara más este texto. Por eso es que es importante, hermano, siempre les doy yo los argumentos de otras versiones, porque hay versiones que no aclaran mucho, principalmente lo que siempre yo me baso a versiones como la versión Jerusalén, la Pechita, la K2, otras versiones judías, porque la versión Valera es mucho problema de traducción. Lo he enseñado en otras clases. Reina Valera, que ha sido de Reina Cipriana Valera en 1960, tiene problemas de traducción, ya que traduce la Biblia del latín al español. Ahí hay un problema, porque la Biblia del Antiguo Testamento se traduce al hebreo, el Nuevo Testamento se traduce al griego, y como del latín no tiene nada que ver con el hebreo y griego, ahí cuando Casiodoro de Reina Cipriana Valera trataron de entender lo hebreo, pero ahí, hermano, al colocar palabras, por decir, se truquearon algunas palabras y echaron a perder mucho la esencia de la escritura. No estoy diciendo que no la lea la Valera, pero en traducción es una de las peores. Ahora, los ángeles caídos, ellos colocan, ¿cuál es la función de los ángeles caídos? Ellos colocan el veneno y se van. Ellos colocan la rebelión y se van. Mire qué interesante, escúcheme, sígame lo que le voy a enseñar. Por eso, cuando él recuerde que la función de los ángeles caídos es no entrar en los cuerpos, ya lo vimos, porque pierden espacio y tiempo en un cuerpo. La función de los ángeles caídos es llevar a masas o a gente a rebelión, porque los ángeles caídos se rebelaron. La diferencia de que sí, Luzbel se rebeló y la sabiduría se rebelaron, pero estos actúan principalmente en rebeliones. Satanás actúa en otras funciones y la sabiduría en otras, la iniquidad en otras funciones, pero esto específicamente, los ángeles caídos llevan a rebeliones. Por eso que cuando hay masas de gente que se reúnen, se van todos en contra de policía y hay caos, ahí actúan espíritus de ángeles caídos, se rebelan en contra de gobierno, se rebelan en contra de esas autoridades, se rebelan aún contra las autoridades de la iglesia, contra los ministros, espíritu de ángeles caídos, se revela hasta un hijo puede tener influencia de ángel caído, que lo vamos a ver más adelante. Esto estamos comenzando, hermano, muy profundo. Entonces, los ángeles caídos, ellos, en la influencia es colocar el veneno. ¿Por qué? Porque en su tiempo da la rebelión. Ninguna rebelión es inmediata. Escuche, ninguna rebelión es inmediata. Por eso habla, le coloqué el texto, que son como huevos de serpiente, que si tú comes, te mueres. Y si tú pisas esos huevos, van a salir más serpientes como de no acabar.
Entonces, la función es colocar el veneno e irse. ¿Qué es lo que hace una serpiente? Una víbora. Coloca el veneno y se aparta. Coloca el veneno, inmediatamente se aparta. ¿Qué queda esperando? Queda esperando que el veneno haga su efecto. Cuando luego hace su efecto, él se puede acercar y tomar el control de todo. Así actúan los espíritus de rebeliones. Por eso la gente, hermano, toda la gente que sale por las calles en masa, el producto que ya el enemigo empezó a trabajar en ellos anticipadamente. No es que ellos inmediatamente que ya vamos a la calle, vamos contra las autoridades, rebelémonos contra el pastor, rebelémonos contra de un hermano, rebelémonos, un hijo se rebela con la madre. No es tan así. Todo es influencia, contaminaciones. Él colocó el espíritu, mordió, colocó sus dientes, para que se pueda entender, sus colmillos. Al colocar sus colmillos, colocó el veneno. Y luego se aleja y espera a que el efecto del veneno haga su efecto. La intención es dañar. De a poco con influencias de rebelión. Cuando ya el veneno hizo efecto, luego él ya entra con todo el control, ya tomó el control del cuerpo. Al mundo espiritual, lo que estoy dando a entender es que las contaminaciones o el espíritu de ángeles caídos siempre, hermano, coloca el veneno y espera. Cuando coloca el veneno con sus colmillos, espera que el veneno haga la obra y luego la manifestación. Le voy a dar el caso para que pueda entenderse bien, para que me siga la idea. Cuando una persona se revela, por ejemplo, hoy en día vemos que en las calles, en las noticias, cuando sale gente en masas, rebelándose en contra de autoridades, de gobierno, son influencias de ángeles caídos. Se rebelan, pero esas personas, algo pasó. No es que de la noche a la mañana ellos van a salir, voy a ir a la calle, voy a llevar bombas molotov, voy a llevar pistolas. No es así. Influencia el veneno. El enemigo, a través en este caso de los ángeles caídos. Por eso el texto que leíamos de Isaías dice claramente, incuban huevos de víbora, de las de araña. Si uno come esos huevos de serpiente, se muere. Y si uno también la aplasta, de esos huevos van a salir serpientes venenosas. Es la función de un ángel caído. Coloca el colmillo, se va, espera. Y luego empieza la contaminación. Por eso las personas que hacen en las calles, que andan en atentados, aún en una iglesia pueden haber espíritus de ángeles caídos, se rebelan contra el líder. Todo es un proceso. Nadie de la noche a la mañana va a decir, pastor, yo me rebelo y me voy con un grupo de gente. No, eso es un trabajo suave, sutil. Empieza, no me gusta lo que está diciendo el pastor. Y luego otros se van acoplando. Y otros se van colocando de acuerdo y ya empiezan entre ellos a buscar, a conversar, empiezan ellos allá a contaminar, de ahí van contaminando a otros y al final nombran un equipo y cuando ya tienen ese equipo, el que está a cargo dice, pastor, no estoy de acuerdo con su enseñanza, me voy a ir porque no estoy de acuerdo con usted y se van, pero no se van solos, se van con grupo. ¿Qué pasó ahí? Influencia de espíritu de ángeles caídos. Ahí ya vino la obra. Primero, el veneno. Se va la serpiente, espera su efecto. Cuando dio su efecto, ya no le gusta el pastor, ya no le gusta el líder, ya le cae mal la predicación, empiezan a buscar argumentos, ¿no? Que la palabra dice esto, empiezan a buscar textos fuera de contexto, ya el veneno está haciendo efecto. Cuando ya hizo efecto, pastor, me voy a ir, y no se van solos. Ahí ya en que la serpiente los enrolló, porque después, recuerde que la serpiente después que muerde espera su efecto. Cuando ya ve que perdió el control, esa persona está con el veneno, se empieza a enrollar y se enrolla en él y ya es presa fácil. Ya lo domina, lo lleva a donde quiere y lo come al mundo espiritual. Ya tomó el control de él. Wow, esto está muy profundo, hermano, muy profundo. El tiempo, cómo pasa, hermano. Ya llevamos 40 minutos. Qué terrible. Pero el tema está interesante. Yo creo que vamos a tener que seguir mañana. ¿Qué día es mañana? Sábado, si Dios quiere. Porque todavía me falta hablar sobre los demonios, espíritus, mundo. Y tengo mucho argumento a hablar sobre ángeles caídos. Avancemos entonces. Avancemos. Deje ver si hay preguntas. Aleluya. Ya le estoy dando las bases.
los ángeles caídos no perdieron sus virtudes y sus poderes que fueron dados. Adriano dice, pastor, pregunta, ¿los ángeles caídos no perdieron sus virtudes y sus poderes que fueron dados? Ahora, buena pregunta. Todo ser, ellos estuvieron con estado de autoridad. La iniquidad, su estado tenía un estado de autoridad. Luzbel tenía un estado de autoridad y los ángeles caídos tenían un estado de autoridad. Ellos, ese estado de autoridad que tenían en el cielo fue quitado y la influencia continúa, pero no su estado de autoridad. Ejemplo, le voy a dar el caso. Luzbel era portador de luz. Luzbel era portador de luz. ¿Qué significa portador de luz? Que él venía con su esencia. Su esencia era portar luz. Él no fue que se le dieron luz. Él portaba luz, portador de luz, Luzbel, luz bella. Pero con la caída, ahora él se viste, ¿qué dice la palabra? Se viste como ángel de luz. Se mimetiza, esa es la palabra. Mimetiza, lo que usan los militares. O sea, su jerarquía sí se pierde. Su jerarquía, ahora las jerarquías siempre se van a mantener, pero el estado de autoridad es lo que es quitado. No sé si me entiende. El estado de autoridad es quitado. ¿Por qué? Porque no pueden tener el mismo estado de autoridad que tenían en el cielo y ahora están con un estado de autoridad. El mismo estado de autoridad que ellos tenían en el cielo es quitado. Si su jerarquía se mantiene. La sabiduría como jerarquía primera se mantiene, influencia, pero se le quitó el estado de autoridad. Ya no es la misma en estado de autoridad. Lo mismo que Luzbel, ya no es el mismo portador. Ahora él se viste. Los ángeles caídos ya no son la misma influencia que ellos tenían del estado de autoridad, de jerarquía. Ahora se quita. Pero también ellos contaminan por lo que ya son como esencia. O sea, su esencia de contaminación, eso las mantiene. Ejemplo, si tú quitas a una serpiente de un grupo de serpientes, no es lo mismo que estar solo y estar con muchas, porque si está con muchas está más protegida y es difícil de que puedan atacar a esa serpiente porque está protegida por muchas, ¿cierto? Pero si se sale esa serpiente, sigue con veneno, pero corre el peligro de que pueda ser muerta porque está sola. Ya su jerarquía de autoridad de gobierno se quita. No sé si me estoy dando a entender, porque arriba en el cielo tenían cobertura, tenían derechos legales, estaban protegidas por el Elión, pero ahora como se apartan, sí mantienen su esencia, su diseño original, el cual fueron creados, pero ya no están en cobertura. Es quitada su autoridad. Ahí está. El derecho de autoridad es quitado. Deje avanzar. Los ángeles caídos mantienen tipos de cuerpos normales como ángeles. Ahora, aquí tenemos que irnos, hermano, muy profundamente, porque ellos también pueden materializarse. Ve que todavía no llego al tema en Génesis 6:4. Ellos pueden materializarse y también materializarse como personas. Aquí entramos a otros temas también que se llaman las cristofanías. Ellos en el cielo, recuerde que en el cielo hay razas angelicales. Se lo voy a decir rápidamente por tiempo, hermano, porque si no tendría que hablar sobre la raza de serafines, raza de querubines, raza de arcángeles, raza de ángeles. Pero en el cielo están lo que hemos mencionado en otras clases de seres angelicales como razas angelicales, como los serafines, creaciones de Dios, seres con sayala, ojos por delante, ojos por detrás, con dos se cubren el rostro, causa la presencia del Elión, con dos vuelan y con dos se cubren los pies. Luego tenemos los querubines. ¿Quién entra ahí? 4 alas. Luzbel, querubín protector. Tú, querubín protector. Ahí entra Luzbel, pero perdió ese estado de autoridad. Pero sigue siendo, mantiene su esencia de lo que él era. Se quitó su estado de autoridad, pero sigue siendo querubín protector. Tú, querubín protector, mantiene su jerarquía, pero se le quitó el estado de autoridad. Luego tenemos los arcángeles. Ahí quien entra, Miguel. Y luego tenemos los ángeles. Ahí entran los malak, los mensajeros o Gabriel. Todo es una jerarquía. Ahora, ellos tienen cuerpo. Y esos cuerpos, si llegan a la tierra, esos cuerpos pasan a ser corporizados
Y ahí donde entramos en Génesis 6:4, en la rebelión. Pero todavía no entro ahí en el pasaje, estoy colocando solamente la base. Entonces la idea, la intención es dañar de a poco con influencia. El espíritu de ángeles caídos son rebeliones. Llevar a masas a las rebeliones. En una iglesia pueden colocar espíritus de rebeliones, contaminar a personas para que se rebelen contra las autoridades. ¿Qué hicieron los ángeles caídos? Se rebelaron en contra de la autoridad de Dios. Se rebelan en contra, y esa es su función. Ahora, Judas también nos habla un antecedente, y a los ángeles que no guardaron su posición original. Miren qué interesante eso. Debido al lugar de la habitación, los que les reservó con cadenas sempiternas bajo densa oscuridad para el día de juicio. Hay ángeles caídos que están enjuiciados con cadenas y otros están libres. Están libres, siguen operando. Eso es lo que quiere decir. El libro de Judas 1:6 nos da claramente a entender que los ángeles que no guardaron su posición, o sea, ellos tenían una posición en el cielo, se rebelaron y su posición se les es quitada de autoridad, pero siguen cumpliendo su función de contaminaciones y estrago. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: ciertamente, si Dios que no contuvo de castigar, dice esta versión, a los ángeles que pecaron, sino que echándolos al tártaro los entregó en hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para el juicio. Porque hay ángeles que están atados para el día del juicio, que es cuando venga el juicio del trono blanco, del Padre. Otro tema. Está la parucía, la epifanía. La parucía, la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estamos con vida nos juntaremos con el Señor en el aire. Después viene el juicio del trono de Cristo, el Bemá. Después van la boda del Cordero. Los que no hicieron la voluntad del Señor son devueltos a gran tribulación, y al final termina, después de la guerra de Magedón, con la venida del Padre, que es el juicio del trono blanco. Ahí ni llegar, ahí es juicio. Ahí donde ya ellos han enjuiciado, ahí son enjuiciados todos los seres. Entonces, ahí donde dice segunda de Pedro 2:4, ciertamente que si Dios no se contuvo en castigar a los ángeles que pecaron, sino que echándolos al tártaro. Ese es el lugar porque del infierno, porque el infierno está el Gehenna y está el tártaro. Aquí llegamos al inframundo. Y aquí tenemos otro tema, hermano. Ay, Dios santo, cómo falta el tiempo, hermano. Llevamos una hora pegaditos. Una hora pegaditos. Y aquí ya entramos a tema de inframundo, porque hay cárceles. Vamos a tener que seguir mañana, hermano. Es terrible. Pero gloria a Dios, porque hay material, hermano. Tenemos material y tenemos para hablar, para conversar, para edificarnos y poder entender el mundo espiritual. Entonces, ahí habla claramente que están en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, que están ángeles, los ángeles que se rebelaron, ángeles caídos, que ellos están en el tártaro. El tártaro es un lugar de cárceles, porque está el Gehenna, que es un lugar de tormento, donde está el infierno. Y luego está el tártaro, que es donde son cárceles. Serán cárceles. ¿Por qué? Porque si nosotros escudriñamos, le tengo todo esto con antecedentes bíblicos, hermano, la base bíblica. Recuerde que el infierno es el inframundo, el lugar de tormento. Ahí donde van las personas sin Cristo. Ahí también donde hay demonios, donde hay espíritus, donde hay cárcel, según los grados de pecado. Son cárceles en el mundo espiritual del inframundo. Ahí donde es el Gehenna, que se le llama, que es el infierno y significa el lugar de tormento. Está la gente atormentada por espíritu o por demonio. Por espíritu de demonio están atormentados, o por llamas, Gehenna. Pero también está el tártaro, que el tártaro es un lugar de los seres que se rebelaron, están encarcelados. Ahí también habla de cárceles de fuego y cárceles de agua, porque también allá hay gigantes que están en cárceles de agua esperando su juicio. Eso es lo que menciona Job, y le tengo las bases, hermano, las bases de todo eso. Pero si me salgo de esto, me voy a otro tema, y de ahí me voy a otro tema, y de ahí a otro tema, hermano. Tengo un mundo, hermano. Gloria al Señor. Avancemos. Ahora, para nosotros entender, estamos hablando sobre los ángeles caídos. Enfoquémonos un poquitito en los ángeles caídos. Para poder entender este tema,
si nosotros vamos al historiador judío Josefo, nos describe claramente como los ángeles caídos con su nombre, e interesantemente que también lo menciona el libro de Enoc. Ahora, muchos podrán decir, recuerde que el libro de Enoc también es un libro muy completo y muy complejo. Según Moisés, no fue uno de los patriarcas originales que vivió en el tiempo antes del diluvio. Era el hijo de Yared, su hijo Matusalén, el que vivió más que ninguno, 969 años Matusalén. Y ahí habla de Enoc. Ahora, recuerde el historiador Josefo, que no es un libro bíblico, pero son historias del libro del libro de historia judía, y no podemos también rechazarlo. No hay que ser, hermano, así tan cuadrado, no, porque hay gente, hermano, por eso que en estos temas, si no hay un espíritu enseñable, hay personas que si no lo ven literal, no van a creer. Si no lo ven, ¿dónde dice esto? Si no dice esto, no lo creo. No, hermano, tengamos un espíritu, una mente más abierta, un espíritu enseñable. Yo le estoy dando las bases, en términos a palabras según el hebreo, según el griego, le estoy dando argumentos y de palabras que quizás no la van a encontrar principalmente en lo que es la Biblia Valera, por el problema de traducción. Pero todos estos temas los tenemos que llevar cuidadosamente. Y el libro de Josefo, el historiador judío, describe el nombre de los ángeles caídos, lo que también menciona el libro de Enoc. Enoc, que lamentablemente lo consideraron como un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Un libro de historia. Pero eso no quiere decir que no sea real. Ahí la gente se confunde, gente que rechazan el libro de Enoc por colocarlo como libro de historia. Pero el libro de Enoc es un libro de revelaciones. Enoc es un libro de revelaciones y es el único libro que tiene tanta profundidad, hermano, de revelaciones que ni alcanzamos a verlo. Pero no es un libro que no sea verdad, es un libro real. Ahí los estudiosos, hermano, van a poder entender esto, el tema. Pero sí, el libro de Enoc es un libro de mucha revelación, Por eso le aconsejo, léalo. Ahí le va a salir lo que hicieron estos ángeles caídos cuando fue la caída. Recuerde que en Génesis habla también, Génesis capítulo 5 verso 24, los teólogos respetan y los eruditos respetan la palabra que asegura en el libro de Enoc que dejó ese registro. Lo respetan. El problema del hombre, como muy cabezón, si no lo lee, lo lee literal, no lo entiende y no lo aceptan. Hace poco alguien me hablaba y decía, pastor, entonces si usted habla del león, que el león no aparecía, pero le mostré la cita bíblica que aparecía el león, o de espíritu, y decían, ¿y cómo puedo yo saber que esto dice así la Biblia? Porque la Biblia Valera, que ha sido real siempre no Valera, no lo dice literal, pero hay otros libros que sí lo dicen literal. Ahora, si profundizamos cada palabra, nos damos cuenta que sí nos lleva a lo mismo que se está enseñando. Solo el problema es que somos tan cuadrados, tan religiosos, que no nos dejamos abrir nuestra mente. Y ahí está el problema, que somos más religiosos. Yo digo algo, para mí me es más fácil echar un demonio que un espíritu religioso. De verdad. Me es más fácil echar un espíritu inmundo que un espíritu religioso. Porque el religioso hace mucho daño a las congregaciones. Esos fariseos, esos los que cuestionan, buscando las 5 patas al gato, como se dice, buscando a dónde dice la Biblia y buscan argumentos, textos fuera de contexto, y muchos buscan el texto, hermano, para poder hacerte que tú pierdas la noción de lo que Dios está haciendo. Pasa eso. Esos religiosos, yo le pregunté, porque me pasó un caso que una persona empezó a debatir lo que estaba enseñando. Yo le dije lo siguiente: ¿usted cree en la Trinidad? Sí, me dijo. ¿Usted cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, me dijo. Entonces, ¿usted cree que existe la Trinidad? Sí, me dijo. Y yo le dije, búsqueme la palabra Trinidad en la Biblia. Y ahí quedó. Porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero eso no quiere decir que no exista. ¿Se fija? Religioso. Búsqueme la palabra milenio. No sale, pero habla de los apocalipsis de los 1000 años, y 1000 años es milenio.
No quiere decir que no existe el milenio, pero existe el 1000 años, que es milenio. No quiere decir que no exista la Trinidad, no está en la Biblia, pero no quiere decir que no exista. ¿Me entiendes? Pequeñas cosas, hermanos, de pensamiento cerrado. Por eso que la gente, ¿qué dice la Escritura? O sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Avancemos. Entonces, el libro de Enoc nos habla claramente de lo que sucedió en el capítulo 6. Enoc capítulo 6. Tengo el libro de Enoc, si alguien lo quiere se lo envío. El libro de Enoc claramente revela lo que hicieron los ángeles caídos. Capítulo 6 dice: y sucedió cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas, bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, los vieron y las desearon. Ahí estoy en Génesis capítulo 6, verso 4. Entramos recién, hermano, en Génesis capítulo 6, verso 4, sobre los ángeles caídos. Si nosotros leemos Génesis capítulo 6, verso 4, cuando dice que ya había gigantes en la tierra. Ya había gigantes en la tierra. Mire qué interesante. Ya había gigantes en la tierra. Y después dice, cuando los hijos de Dios, los Ben Elohim, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, mantienen una relación. Ahora, recuerde que le voy a leer la base en Génesis capítulo 6, verso 4. Le voy a enviar para ir hablando con las bases. No sé qué versión le envié aquí. Vamos a ver al tiro. Esta es la versión LVLA. Ok. Dice que ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Y ahí tenemos otro tema. Porque los gigantes después nacen con las mezclas que se hizo ahí. Ahora, ¿cómo se ocurren esas mezclas? Las mezclas de los gigantes son porque hubo una mezcla de ser angelical y ser espiritual. Pero si lee usted con atención, dice que ya había gigantes en la tierra. ¿Cómo entraron esos gigantes? Ahí está la pregunta. Se fija que ahí entramos en otro tema por portales. Ahí hay otro tema, otra enseñanza. Entonces la Escritura dice que ya había gigantes en la tierra. Y cuando los hijos de Dios, los Ben Elohim, se unieron con las hijas de los hombres, dieron a luz los de renombre o de la antigüedad o los héroes de aquellos nombres. Ahora, cuando dice los de renombre, los héroes, no está diciendo que fueron conocidos por lo bueno que hicieron, sino de héroes o los de renombre está diciendo a seres depravados que fueron conocidos por su depravación que hicieron, porque ahí nacen las mezclas. Cuando los ángeles caídos, Génesis capítulo 6, verso 4, ellos se juntan con las mujeres, mantienen relaciones sexuales, ahí se corporizan. Ellos se corporizan y tienen relación sexual con las mujeres. Cuando se corporizaron, mantienen la relación con las mujeres, nacen los vigorín. Los vigorín son los semidioses. Se lo voy a copiar acá. Tremendo, hermano. Vigorín. Un tema muy bonito, pero es necesario entenderlo bien. Déjame copiar. Vigorín. Los vigorín son los semidioses. Por eso que cuando dice los de renombre, los de antaño, ahí está diciendo nacieron los vigorín, los semidioses. Con esa mezcla de ángeles caídos nacieron los semidioses. Y luego también nacen de esa mezcla, que es seres híbridos, nacen los gigantes. Ahí tenemos dos cosas diferentes. Solo con la mezcla de los ángeles caídos tenemos los semidioses y luego tenemos los gigantes. ¿Quiénes son los semidioses? Todo relacionado al mundo en que muchos dicen que es el imperio Grecia y Persia, que no es así. No es así. Ahí entran Sirena, Medusa, Centaura, Minotauro,
semidioses. Ese se le conoce como semidioses. Muchos de la mitología griega. No es mitología griega. Le tengo las bases y los fundamentos. No es mitología griega. Porque aquí el imperio de Persia y griega no existían en la tierra todavía. No es mitología griega. Aquí nacen. Aquí nacen estos seres depravados por las mezclas. Por las mezclas de ángeles caídos. De depravaciones nacen semidioses. Se le llaman los héroes, los de renombre. En lo original dice Vigorim. Nacen los Vigorim. Wow. Déjeme. Ok. Déjeme ver otra traducción. Este es un tema, hermano, muy profundo, que nos ayuda a poder nosotros entender. Y bueno, ahí hemos visto también sobre lo que hacen estos seres de depravaciones. Hay una versión Bereshit con Rashi que dice lo siguiente, que los ángeles caídos se juntaron, dice, con las mujeres, con los hombres y con los animales. ¿Qué quiere decir esa versión judía? Que ellos mantuvieron relaciones también, no solamente con las mujeres, sino aún con los animales y aún con los hombres. Por eso de ahí, de los ángeles caídos, lo que hicieron, de esa rebelión nace la corrupción sexual. Nace corrupción sexual. Corrupción sexual. Por eso que después tenemos Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra no solamente había mujeres con hombres y hombres con mujeres, sino también había bestialismo. ¿Y eso de dónde salió? De Génesis 6:4, de esas mezclas. Se perturbaron las mentalidades, se perturbaron los hombres, se perturbaron las mujeres, y estos ángeles empiezan a hacer genética. Ahí nacen genéticas. Ahí nacen genética, por eso que Satanás sabe de genética. Y esa genética contaminada contamina al hombre, y el hombre se corrompe, nacen hijos con genéticas descontaminadas, contaminadas, con genéticas depravadas. Por eso que después los hijos nacen haciendo pecados sexuales. Nacen genéticas con depravaciones, homosexualismo, bestialismo, con animales, incesto, depravaciones, todo eso es lo que había en Sodoma y Gomorra. ¿De dónde nace eso? En Génesis capítulo 6, verso 4. Todo eso es la depravación, porque cambiaron el ADN, cambiaron el ADN de lo que Dios quería hacer con la humanidad, y fueron perturbados con estos seres de ángeles caídos. Estamos recién colocando bases de lo que hicieron los ángeles caídos. Aleluya. Sí, esos ángeles caídos, Susana, dice, esos ángeles caídos que nacieron son distintos a los que entraron en portales, son distintos. Recuerde que Satanás todo lo que hace lo hace por mezcla, lo hace por seres híbridos. Es una genética contaminada. Esto ya estaban, dice, ya había gigantes en la tierra. Ellos entraron por portales. Ahí tenemos otra clase, hermano, porque tengo más o menos 15, 16 temas sobre portales. Solo sobre portales. Y ahí están involucrados cómo entraron estos ángeles, estos seres de gigantes por los portales. Y después, con la mezcla, nace también, de la mezcla de los ángeles, nacen los semidioses, los vigorín, y nacen también de esa misma mezcla los gigantes. Ahí entran por la mezcla. Mezcla significa seres híbridos. Híbrido significa mezcla. ¿Qué jerarquía es el ángel que Dios manda a cuidarnos? Buena pregunta. Cada uno tenemos un ángel, que vamos a otro tema angelicales, pero cada uno tenemos un ángel. Salmo 91, que ahorita el abrigo del Altísimo guardará a la sombra del Omnipotente, y el Señor envía un ángel. Cada uno tenemos un malak, un representante, un ángel guerrero. Tenemos un ángel guerrero que nos guarda, que nos protege, y que él pelea también en jerarquía. Pelea en jerarquía juntamente con nosotros. Amén. Ahí tendríamos que hablar sobre ángeles, que a él quizás un día le damos esta enseñanza, aunque las tengo esta enseñanza, ya he hablado sobre los ángeles. Y ahí habla todo relacionado, Pedro, a lo que es la jerarquía del ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor. Todo eso lo he enseñado en otras clases también, que están por YouTube, que están acá en Facebook. Pero ahora quiero enfocarme un poquitito sobre los ángeles de las depravaciones, de lo que hicieron en Génesis 6:4. Entonces hubo una depravación, una genética cambiada. Ahora, si usted lee en el libro de Enoch, lo que hablaba anteriormente, que es un libro de mucha revelación, capítulo 6, habla que le llamaban ellos los vigilantes. Y dice esa versión, otra versión también dice que ellas eligieron las mujeres hermosas.
O sea, se dieron los ángeles caídos de elegir las mujeres de mayor parecer, se dieron a elegir las mujeres más hermosas. Génesis lo que habla, lo menciona también el libro de Enoc capítulo 6. Se le llama los vigilantes del cielo, y que desearon y se unieron y dijeron: vayamos y escojamos mujeres entre los hombres y engendremos los hijos. Se le voy a enviar de la versión, de la versión del libro de Génesis, pero es tomada del libro de Enoc. Eso es lo que dice del libro de Enoc. Ahora, y dice, uno de los jefes, por eso que el libro de Enoc es una revelación, hermano. Ahí habla quién estaba a cargo de los ángeles caídos, que era Chemisá, que era el jefe de todo. Le voy a enviar nuevamente libro de Enoc, las bases. Chemisá, entonces, que era jefe. Ahora, dice la escritura que Chemisá era el que estaba a cargo de los ángeles caídos cuando se rebelaron en la caída, y ellos hicieron un juramento ante el anatema, que lo hicieron en el Monte Hermón. Un juramento: hagamos un anatema, un pacto, y juremos por la anatema, un pacto de maldición. Y eran un total, dice, de 200 los que descendieron sobre la cima del Monte Hermón. Ahí le voy a enviar nuevamente, le estoy, hermano, dando las bases claras, textuales de lo que está hablando el libro de Enoc, libro de revelaciones. No es mucho lo consideran como un libro profético, más que eso, hermano. Si usted es libre realmente y quiere entender y aprender de los ángeles, lea el libro de Enoc. Hay tanta profundidad, hermano. Incluso yo hay capítulos que no alcanzo ni a entender, hermano, porque tiene tanta relación que mi mente, hermano, cabezona, humano, no alcanza a entender. Pero ahí está. Lea los primeros capítulos, y precisamente Enoc capítulo 6 le va a dar a entender lo que estoy hablando de los ángeles caídos. Y ahí habla y menciona a 200 ángeles. A 200 ángeles. Y esos 200 ángeles, y habían jefes de estos también. No era que solamente eran ángeles que se revelaron cierta cantidad, sino que detrás de cada ángel ellos eran jefes de ángeles. O sea, de los ángeles caídos, ahí le di una lista más o menos de los ángeles con los nombres. Estos estaban a cargo de ángeles. Cuando dice ángeles caídos, eran jefes de ángeles. Lo mismo que el principado de Luzbel era jefe también de ángeles, tenía un grupo angelical. Los ángeles caídos, estos eran los jefes de ángeles. Por eso que eran 200 ángeles que se rebelaron. Pero detrás de esos 200 hay muchos más. Hay muchos más. Estos son los jefes de los muchos que se rebelaron. Si fueron, hermano, cuando se rebeló, hubieron muchas entidades. Por eso que el Apocalipsis, lo que leíamos al comienzo, una tercera parte de ángeles se cayeron a la tierra. Una tercera parte de seres angelicales con jerarquía. Y no cualquier ángel. Jerarquía. Principado, serafines, arcángeles y ángeles. Razas de estados jerárquicos de altos rangos. Wow. Dice en el capítulo 7, todos sus jefes tomaron para sí mujeres, cada uno escogió entre ellas. Y aquí está, hermano, algo interesante que se lo voy a enviar. En el capítulo 7 del libro de Enoc. En el capítulo 7 del libro de Enoc ya dice, y todos sus jefes tomaron para sí mujeres. Cada uno escogió entre ellas la que quería, la de hermoso parecer. Y comenzaron a entrar en él hasta contaminarse. Y le enseñaron a las mujeres, capítulo 7 del libro de Enoc, la brujería, la magia, los cortes de raíces, a enseñarles sobre las plantas, y así sucesivamente, hermano. Esto es lo que se enseñaron los ángeles caídos. Fueron los ángeles caídos quienes enseñaron estos misterios. Estos misterios, hermano, no tendrían que habérselos revelado al hombre o a la mujer. Eran misterios. Por eso que Satanás también, cuando cayó, no solamente cayó él, se trajo los misterios de los que él conoció. Los ángeles caídos no solamente se revelaron y trajeron solamente lo que ellos tenían en sí, trajeron también los misterios. Y fueron los ángeles caídos quienes dieron a conocer estos misterios que no tendrían que haberse sido revelados. La brujería, la hechicería, conocer el arte de las plantas.
conocer el oficio de la guerra, conocer el oficio de las armas. Todo eso lo hicieron los ángeles caídos. Estoy en Génesis en capítulo 7 del libro de Enoc. Ahí profundiza más. Yo le estoy dando contexto, que lo estoy argumentando para que usted vaya a entender, hermano, porque usted lee, hermano, es impresionante todo lo que hicieron, las contaminaciones que hicieron estos ángeles. Fue impresionante. A fabricar la espada de hierro en el capítulo 8. Le voy a dar más argumentos de todo lo que hicieron estos ángeles caídos. Ay, se queda pegado usted. Ahí está. Aquí tenemos en el capítulo 8. Asá enseñó a los hombres a fabricar la espada de hierro y corazas de cobre, y le mostró cómo se extraía el oro y todo lo demás. Y empiezan a hacer los brazaletes, los adornos. La mujer le enseñó los antimonios, el maquillaje, los ojos. Es que es terrible. Luego le enseñaba el oficio de lo que es las plantas, chemisá, en los encantamientos. Le enseñaba a los ángeles caídos a cortar las raíces, a hacer las obras de paganismo. Mire lo que hace Hermoni, otro jefe de ángel. Le enseñó a la hechicería, a la brujería, los encantamientos. Todo eso lo hicieron los ángeles caídos. Vamos a otro lo que más hicieron. Barak enseñó los signos de los rayos, los presagios de la estrella. Cocaf le enseñó los presagios de la estrella. Sequel, los de los relámpagos, le enseñó los significados. Le enseñaron los significados de la tierra, le enseñaron los significados de los presagios del sol, los presagios de la luna. Hermano, y hubo una cantidad de depravaciones y también de misterios que empezaron a salir, y el hombre lo empezó a tomar y las mujeres lo empezaron a aprender, y empezó la depravación de brujería, de hechicería, conocer los signos. Ahí entran los signos zodiacales, ahí entra el enemigo a tomar las cosas de Dios, a pervertir las cosas de Dios, y hubo una contaminación. Por eso que esto hicieron mucho daño. Hicieron mucho daño. Déjeme seguir avanzando. Lea usted en los capítulos 6 y el capítulo 7. Eran los vigilantes. Uriel, uno de los santos ángeles, también habla de Rafael también. Bueno, hay temas muy hermosos. Ahora, leíamos también otro pasaje que también es importante entender. Recuerden que estamos en los ángeles caídos. En Judas capítulo 1, verso 6 dice: los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su propia morada legítima. Estos son los ángeles caídos. Están guardados en prisiones eternas de baja oscuridad. Algunos están en prisiones, otros siguen funcionando. Apocalipsis 12:4 leíamos que su cola trajo la tercera parte de la estrella del cielo. Cuando dice estrella está hablando de ángeles. Ben Elohim, los ángeles. Génesis capítulo 6 verso 2: y los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres hermosas en su parecer. Génesis capítulo 2, 6 verso 4. 6 verso 4. La caída. Y empiezan las contaminaciones. Los Ben Elohim, los ángeles caídos, en la tierra empiezan a hacer contaminación y depravaciones y colocar rebeldía. Por eso todo lo que los ángeles enseñaron al hombre fue para rebelarse. Rebelarse. Recuerde que anteriormente decíamos al comienzo que los ángeles caídos actúan en rebeliones, y enseñaron las artes de rebeliones, la guerra, las armas, conocer todo lo que es brujería, la hechicería. Son de rebelarse en contra de Dios. Lo que no tendrían que haberse enseñado esos misterios. Ahora, todo esto del mundo angelical habla de que el mundo espiritual es más real. Wow, me pilló el tiempo, hermano. 10 para la 1. Y todavía estamos argumentando esto, porque tenemos que entrar a entender cómo funciona el mundo espiritual, porque el mundo espiritual se rige por los derechos legales. Hay seres de ángeles también,
Hay ángeles también, ángeles caídos, que siguen cumpliendo sus funciones. Hay ángeles también de Dios que siguen cumpliendo funciones de guerrero, porque hay ángeles de tiniebla y hay ángeles de luz, hay ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Cada uno cumple sus funciones. Si hay preguntas, hermano, del tema, la puedo ir colocando porque todavía me quedé corto. Mañana, con la ayuda del Señor, le voy a mostrar que hay ángeles que trabajan en el plano cielo. Escuchen, trabajan en el plano cielo. Y eso, en el plano cielo, los ángeles están hechos para el plano cielo. Solo los que se rebelaron tienen la autoridad de venir a la tierra, porque se rebelaron. Y Dios permite a ciertos ángeles que vengan a la tierra, pero ellos tienen que volver al plano cielo. Eso está muy fuerte. Mañana no tengo la base bíblica de eso. Porque ellos tienen, hermano, que regresar. Ellos vienen a la tierra, cumplen función, pero se regresan. Ellos vienen a entregar un mensaje y se regresan. Ellos cumplen porque no están hechos para el plano tierra. No están creados, eso no es su función. El plano es ejecutar algo en la tierra por órdenes y luego regresan. Por eso ningún ángel lo vemos aquí que en la tierra se quedó. Ellos vinieron, entregaron algo y se fueron. No están hechos para quedarse en la tierra. ¿Quiénes se quedaron en la tierra? Los que se rebelaron, ángeles caídos. Génesis 6:4. Lo vamos a ver mañana, porque ya nos pilló el tiempo. Wow. Gloria al Señor. Estamos recién hablando sobre los ángeles caídos, un tema muy profundo, de mucha enseñanza espiritual, física, que nos lleva un poco a entender más el mundo espiritual, para que así entendamos cómo actúan estos seres. Estos ángeles, recuerde, voy a argumentar ahora lo de atrás, todo lo enseñado de atrás, para no seguir avanzando, porque mañana quiero seguir con la segunda serie. Van a tener que seguir varias series. La segunda serie sobre lo que le estoy mencionando. Escuchen, los ángeles, todos los ángeles no están hechos, no están creados para quedarse en la tierra. Vienen a la tierra, cumplen función y se regresan. No vemos ningún ángel que se quede en el plano tierra. Los que se quedan en el plano tierra son los ángeles que se rebelaron. Ellos siguen trabajando. Ahí donde se llaman los ángeles caídos, colocan rebelión. Pero ellos están haciendo algo que ya por su rebelión lo están haciendo en el plano tierra. Pero los demás vienen aquí, cumplen función y regresan. Le voy a mostrar eso mañana. Va a estar más profunda todavía la clase. Pero, volviendo al plano espiritual, estos ángeles caídos de Génesis 6:4 es donde nacen ahí los vigorín. Ya había gigantes en la tierra. Cuando los hijos de Dios, los Ben Elohim, se juntaron con las hijas de los hombres, nacen los semidioses. Semidioses es la palabra vigorín, que se los coloqué ahí en el chat más arriba. Los vigorín. ¿Quiénes son los vigorín? Son semidioses. ¿Quiénes son los semidioses? Medusa, Centauro, Sirena, y entran también todo relacionado con el imperio de Grecia y Persia, que después nace ese imperio. Esto no es mitología griega. Escuche esto, que es lo que aclararlo eso. No es mitología griega, porque aquí estos semidioses, si usted lee el original, habla de los semidioses, habla de los vigorín. Los vigorín son los que se conocen como los semidioses de la mitología griega, pero aquí no nace la mitología griega, todavía no está en la tierra. Todavía no está en la tierra la mitología griega ni Persia. Incluso en el libro de Daniel, ¿se recuerda del libro de Daniel cuando él estaba orando? Y vino un ángel y le dijo, del primer día que dispusiste tu corazón, tu oración, a orar, tu oración fue oída, pero se demoró 21 días. Y el ángel dice que tuvo que pedir ayuda a Gabriel para que abriera camino, porque había oposición con príncipe de Persia, príncipe de Grecia, y después de vuelta también los principados que trabajan en el segundo cielo. Por eso que hubo una oposición en el aire. Principados trabajan en los aires, y luego llegó y le dio la noticia a Daniel. Y ahí, interesantemente, que dice príncipe de Persia y príncipe de Grecia, pero aún así el imperio de Grecia y Persia todavía no estaban en la tierra, nacieron miles de años después. Así que no es mitología griega. Esto lo digo enfáticamente para las personas que dicen no, que los semidioses, vigorines, Medusa, Centauro, Sirena no existieron. Existen, hermano. Al mundo espiritual, al mundo físico, existen. Y luego cuando nace el imperio de Grecia aquí en la tierra, todos estos seres pasan a ellos por la depravación que ellos ya venían contaminados. Por eso se les dio este imperio de Grecia
y el imperio de Persia, y ellos empiezan a conocer los semidioses. ¿Quiénes le enseñaron cómo ellos van a llegar un hombre y van a decir, vamos a hacer el Grecia, Zeus, Apolo, Medusa, Centauro? ¿Cómo ellos, de dónde sacaron eso ellos? ¿Quién se los dio? Ahí entramos en más profundidad. Se fijan, no es mitología griega. La mitología griega todavía no estaba en la tierra, no existía, pero ya existía en el plano espiritual, porque eran espíritus que ya estaban trabajando para colocar aquí, buscar un imperio, el cual pudieran ellos tomar con fuerza. Y ahí entra muchos años después el imperio de Grecia, el imperio de Persia. Interesante eso. Amén. No sé si se pregunta. Esto está muy cabezón. Está muy interesante y tema de mucha profundidad, donde podemos entender el plano espiritual. Recuerde que el tema es ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos, pero todavía no entramos, ni siquiera terminamos sobre los ángeles caídos. Doctora Chile, se materializaron y manifestaron los espíritus como dioses para los hombres. Claro, se materializaron. Por eso de esas mezclas nacen semidioses, que luego esos semidioses pasan a hacerse cargo. Muchos, miles y miles de años después se lo dan Imperio de Grecia y Imperio de Persia. Ahí donde la gente dice, no, mitología griega y mitología de Persia. Pero después, ya nacen aquí, ya estaba aquí el Imperio de Grecia y el Imperio de Persia, nacen aquí en Génesis capítulo 6, verso 4. Porque ahí habla de los semidioses. Y los semidioses son los que tenían los griegos y los persas. Imperio de Grecia, Imperio de Persia. Pero después de miles de años después. Pero aquí nacen mezclas. Ahí nacen mezclas de gigantes, ya lo vimos. Ese es la base más fácil, la usted más básica. Porque usted lee Génesis 6.4 y lo primero que ve es gigante. Gigante que mezcla seres híbridos. Pero también habla ahí de los héroes y los de renombre. Y esos héroes y de renombre, en el original habla de Vigorín. Ahí hay mezcla, pero de semidioses, Vigorín, Medusa, Centaura, Minotauro. Tremendo. No sé si se pregunta. Hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. Ya tenemos más de una hora. Y quedamos cortos todavía. Mañana vamos a seguir con la segunda serie sobre ángeles caídos. Y luego hablaremos sobre los demonios y sobre los espíritus mundos, que son seres descorporizados, de cómo se les quita el cuerpo, cuándo se les quita el cuerpo a los demonios, cómo se les quita el cuerpo a los espíritus mundos, dónde nacen los espíritus mundos. Lo vamos a ver en otras clases, así como vamos avanzando. Amén. No sé si hay preguntas en la sala. Quiero dejar un tiempito de preguntas antes de orar al Señor sobre el tema que sí hasta ahora hemos hablado, de los ángeles caídos. El tema es ángeles caídos en la primera parte. Mañana seguimos con esa segunda parte, pero más o menos para que se pueda entender que los ángeles caídos actúan en rebelión, se rebelaron, se materializaron. Ahora también, miren, quiero hacer también una enseñanza de esto, porque algunos dicen, pero si son espíritus, ¿cómo si son espíritus pueden entrar en espíritus las mujeres? Porque ellos pueden materializarse. Ellos pueden materializarse. Escuche esto, para que puedan tener claro esto, porque puede pasar que más de alguno puede decir, pero si son espíritus, ¿cómo las mujeres van a tener relaciones sexuales de espíritu? Porque se materializaron. Escuche, ninguna mujer puede quedar embarazada si no tiene la semilla. ¿Me entiende cuando digo semilla? Semilla viene de la palabra semen. Semen es la palabra semilla. Ninguna mujer puede quedar embarazada si no hay semilla, porque no fue en espíritu. Estos ángeles caídos se materializaron como hombres, mantienen las relaciones sexuales físicamente, colocan la semilla, y de ahí de los hijos nacen semidioses, los vigorín, y luego también nacen los depravados, nacen también los nefelim, los gigantes. ¿Se entiende? Así que no es solamente que ellos en espíritu estuvieron, porque ningún espíritu puede tener relación con un espíritu, se materializa. Recuerdo, los ángeles se pueden materializar, base bíblica. Recuerdo cuando llegaron a Lot, llegaron 2 ángeles, llegaron 3, pero fueron 2 a Sodoma y Gomorra, se materializaron. Y Lot le dijo, quédense aquí la noche, comamos. Y ellos comieron ahí también. Los ángeles aquí en la tierra pueden comer en el tiempo que estén aquí, comieron. Ahí entramos más temas. Recuerdo que tengo un tema solamente
hermano, de puros ángeles, de todo lo que hacen, mucho material. Tengo todo esto con la base bíblica. Pero estoy dando argumentos más o menos a las personas que puedan decir, entonces los ángeles caídos, ¿cómo pues si son espíritus? ¿Cómo pueden entrar una mujer que son físicas? Porque se materializaron. Ningún espíritu puede colocar semilla, ¿se entiende? Ningún espíritu puede colocar semilla. Al materializarse, mantienen la relación y la mujer puede quedar embarazada. La mujer no puede quedar embarazada de un espíritu. Se materializa, coloca la semilla y ya es la única parte que puedan tener la relación sexual. El único que puede hacer la obra sin tocar a nadie es el Espíritu Santo. Pero los ángeles caídos no son el Espíritu Santo, son creaciones. Por eso que María, ¿qué pasó con María? Que es Miriam. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo sin que la tocaran. Porque ellos el Espíritu Santo tiene la cualidad de crear. Pero Satanás no crea, él engendra. Él engendra, por eso que Génesis 4 habla que ellos engendraron. Necesitan algo, necesitan materia. Satanás no puede decir, hágase esto, no puede hacerlo porque no es omnisciente, ni presente, ni omnipotente, no tiene la cualidad de Dios, pero nuestro Dios sí la tiene. Amén. Preguntas. Wow. Tema interesante, muy profundo. Por eso todos estos temas de ángeles, hermanos, hay mucha enseñanza todavía. Hay mucha enseñanza. Si tienen preguntas, háganlas. Así vamos avanzando. Sé que es un tema, hermano, muy, muy profundo. Por eso que hay que entenderle paso por paso. Por eso que, ¿cuál es la función en síntesis de los ángeles caídos? Trabajan con rebeldía. Trabajan con rebeldía. Ellos colocan rebeliones en las personas. Colocan rebeliones aún en gente de liderazgo. Por eso es que cuando una persona en una iglesia, un líder se rebela contra su pastor, ese líder nunca se va a ir solo. Nunca se va a ir solo. ¿Qué pasó a Satanás cuando se rebeló? No se fue solo. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? No se fueron solos. Eran jefes de 200. Recuerde que el libro de Enoc, capítulo 7, menciona 200 jefes de ángeles, pero detrás de ellos vinieron millares con ellos. Eran jefes de ángeles, les mostré con los nombres y le mandé algunas indicaciones de los nombres que se revelaron y lo que hicieron aquí en la tierra. Nunca se van solos. Y lo que pasa en una iglesia pasa lo mismo. Se revela un líder o otro pastor de la iglesia y nunca se va a ir solo, se va con otro. ¿Qué influencia demoníaca trabaja ahí? Espíritu de ángeles caídos, rebelión. Y los espíritus de rebelión nunca se van solos, siempre se van con otros. Por eso que ahí donde se forman las iglesias, por hermano, de las divisiones. Estamos plagados de mucha iglesia y gloria a Dios, porque está evangelizándose el mundo. Gloria a Dios por eso. Pero gran parte de esas iglesias son iglesias de rebeliones. Que no le gustó el pastor y se van a otro lugar y hacen otra iglesia. Espíritu de rebelión, espíritu de ángeles caídos. Ahí entramos en otro tema. Amén. Gracias, Juan. Bendiciones. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros tener cuidado de esto. De los espíritus de ángeles caídos. De las rebeliones. Tenemos que sujetarnos a las autoridades puestas por Dios. Son puestas por Dios. Si no nos sujetamos, cuidado. Por eso cuídense de hermanitos que andan encaducando a otros, que andan colocando rebeliones, que le andan diciendo no, que el pastor no está diciendo que el pastor es aquí, que el pastor, y están juntando grupitos. Cuídense porque en cualquier momento esa persona se va a ir y ustedes lo van a seguir. Todo espíritu que se rebeló en el cielo le siguieron. Con Satanás también le siguieron serafines, querubes, arcángeles y ángeles. Y ahí los ángeles caídos los tenemos. Las rebeliones, a espíritus de rebeliones que se rebelan en contra de las personas. Amén. Tema profundo. Por eso es que es importante entender cómo actúa el plano espiritual. El plano espiritual es más real todavía. Aleluya. Deje ver qué más damos a conocer. Ahora, todo el plano espiritual siempre lo anteceden espíritu. Siempre lo anteceden espíritu. Siempre están los espíritus. Exacto. Me incomoda a veces.
Pregunta: ¿los espíritus incubos y sucubos están sujetos a la jerarquía de principados por la que entran en el sueño, trayendo en sueños sexuales? Ok. Ahí trabaja también otra entidad que es un principado, potestades también, que es Lilith. Cada uno trabaja independiente, Adrián, cada uno trabaja independiente. Y estas jerarquías siempre están sujetos uno a otro. Siempre todos están sujetos uno a otro. Ejemplo, hablamos de Efesios capítulo 6, verso 12, el texto más conocido de guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados. Luego, segundo, tenemos los gobernadores. Luego tenemos las potestades y las huestes, que son demonios, espíritus, mundos. Los demonios, espíritus, mundos son los de más bajo rango. Los que están arriba de él son potestades, autoridades. Luego gobernadores y luego principados. Cada uno se sujetan a ellos. Cuando hay sucubos, incubos, que trabajan ahí, también potestades, lo anteceden también los principados. Los principados son los cabezas. Luego envían gobernadores, luego envían potestades. Y entramos en potestades ya en temas mucho más fuertes, porque ahí entramos ya en temas de jerarquía, y esto también son jerarquías. Lilith es una jerarquía. Hay enseñanza ahí que hemos dado, Adrián, sobre este tema de los sucubos e incubos. También está la enseñanza aquí mismo en Facebook, en YouTube también, en la página. Ahí están también todos estos temas, donde ustedes también los pueden tener y pueden aprender, y a la vez también ustedes pueden al mundo espiritual ir viendo cómo son los tipos de jerarquía en el mundo espiritual. Así también ustedes van conociendo que cada uno funciona en sus diferentes ángulos, en diferentes estados, diferentes contaminaciones. Recuerde que los ángeles caídos y los demonios y los espíritus mundos no son los mismos. Los ángeles caídos no son demonios, amados. Los ángeles caídos no son espíritus inmundos. No son así, porque a veces se confunde la gente y confunden, hermano, en que le llaman a los ángeles caídos, le llaman como demonios, y no es así. Los ángeles caídos tienen su rango de jerarquía. Los demonios son de más bajo rango, por eso se llama hueste, que las huestes en lo que es demonio, espíritu, mundo, que son los demonios, los peneumas, espíritus catartos, espíritus planos, peneumas, espíritus, son los de más bajo rango. Y sí, cada uno actúa con diferentes áreas. Le voy a enviar la página de Facebook, de YouTube. Ahí usted puede ver los temas. Ahí le envié la página en ese link. Están las páginas usted pincha ahí en lo que le envié y le van a aparecer todos los temas de guerra espiritual, y ahí hablo de sucubo y incubo, de principados, de potestades, que son jerarquía. Todo el mundo espiritual es jerárquico. Todo el mundo espiritual trabaja con jerarquía. Todo el mundo espiritual trabaja con metodella, que también el enemigo trabaja cambios de mentalidades, cambios de obra, le hace cambiar el mundo espiritual, pero ellos trabajan con modo operandi, metodella. Recuerda que la Escritura dice: no desconozcáis las maquinaciones de Satanás el diablo. No desconozcáis las maquinaciones de Satanás el diablo. La palabra maquinación es la palabra insidia o ardides, que significa esquema, plan y trampa. Ellos trabajan con un esquema, trabajan con un plan, trabajan con una trampa. Ellos no es que te ven a ti, inmediatamente ataca. Ninguno lo hace así. Ni los ángeles caídos, ni aún Satanás, que el Señor reprenda, trabaja de esa manera. Nada trabaja así de la noche a la mañana. Ellos saben cómo atacar. Van al árbol genealógico, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Si ven contaminaciones, puerta abierta, ellos ya saben por dónde atacar. Todo espíritu trabaja de esa manera. Amén. Dios les bendiga, hermano. No sé si hay preguntas. Lamentablemente el tiempo crono no juega en contra. Gloria al Señor. Mañana seguimos con la etapa. Mañana vamos a hablar sobre ya lo que le dije anteriormente, que los ángeles no fueron diseñados para permanecer en la tierra, solo para venir, cumplir una función y regresar. Se lo voy a mostrar con base bíblica. Ellos cumplen funciones aquí, nos guardan, nos protegen, pero hay campamentos que se van, ellos van haciendo diferentes tipos de subidas y entradas
porque ellos vienen a cumplir una función específica y luego regresan. Los que se rebelaron se quedaron, y eso siguen los que siguen contaminando hasta el día de hoy. Génesis capítulo 6, verso 4, ellos se quedaron, salieron de su plan original. Por eso el texto que leíamos dice que salieron de su estado de señorío. Wow, ya se están manifestando. Siempre que hablamos, hermanos, de estos temas, suceden cosas. En otras clases hemos hablado de temas de demonios, espíritu mundo, y las luces empiezan así. Ya uno, hermano, se acostumbra a esto. Así que el Señor reprenda toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos la sangre de Cristo, sujetamos todo espíritu, que todo se sujeta a la obediencia de Cristo. Todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Amén. Con agradecido de parte de Dios, hermano, por todo lo que Dios está haciendo. Creemos que el Señor nos va a seguir bendiciendo con la ayuda del Señor. Mañana continuamos, hermano, con toda esta enseñanza, y creemos que en el mundo espiritual Dios tiene cosas para enseñarnos al mundo espiritual, que el mundo espiritual es más poderoso. Dios guarda a toda la iglesia, Dios guarda al pueblo y a todo, hermano. Gloria al Señor. Bueno, a estas cosas no hay que tener miedo, hermanos. Son espíritus metafísicos que puedan venir. No hay que tener miedo a nada de esto. Escuchen, nunca tenga miedo a espíritus metafísicos, nunca tenga miedo a demonios, nunca tenga miedo a metafísicos, espectros, fantasmas, sombras, cosas que caen. Nunca hay que tenerle miedo, porque los miedos lo empoderan a ellos, lo alimentan. Todos estos espíritus metafísicos se alimentan de esto, y como se alimentan de eso, los miedos los alimentan ellos y se quedan y pueden entrar en los cuerpos. Todos estos espíritus, cuando una persona tiene miedo a espectros, fantasmas, sombras, cosas que caen, ellos pueden entrar en un cuerpo a través de los miedos. A través de los miedos pueden entrar. Así que no hay que tenerle miedo, sino hay que confiar en el Señor Todopoderoso, que Él nos guarda, que nos proteja y que Él nos bendice. No sé si hay preguntas. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. Amén. En el nombre de Jesús. Recuerde que no tenemos que temer. Estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Somos lavados, limpiados a precio de sangre. Este es el tema que hemos estado dando, hermano, a conocer. Claro, se fue la luz, pues, amada. Se fue la luz. Pero siempre acontece. Siempre pasa esto, hermano. A veces he estado dando otras clases de espíritu, de demonio, y empiezan las luces así a parpañar. Me ha tocado ministrar ciertos hogares que suele pasar eso. Voy a echar algún espíritu, me piden que ore por algunas cosas que están pasando en los hogares, espíritus metafísicos, y de repente las luces empiezan inmediatamente a pestañear, que son influencia de que hay espíritus de demonio ahí, que quieren impedir. Estos quieren impedir que la obra avance, quieren impedir que el reino de Dios avance, quieren impedir en que el reino de Dios pueda moverse, pero sabemos nosotros que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Dios les bendiga. Me voy a quedar aquí con la luz apagada. Dios les bendiga, bendición. Mañana nos encontramos, amados. Mañana nos encontramos con la ayuda del Señor en otro tema interesante de lo que hoy hemos hablado, y seguimos en esta segunda temática, segunda serie sobre estos espíritus. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado sintonizado. Gracias, Dios les bendiga. Mañana continuamos con la segunda serie, Ángeles Caídos. Amén. Con la segunda serie, Ángeles Caídos. Vamos a seguir hablando este tema y va a ser de una enorme bendición. Vamos a tener que seguir haciendo varias series porque ya nos pilló en una hora, hermano, y todavía me falta mucho material. Pero mañana, con la ayuda del Señor, vamos a seguir enseñando estos temas. Dios les bendiga. Un abrazo, se le ama. Dios les bendiga. Gracias. Sigan orando por mi vida. Sigan orando por el ministerio. El ministerio de la liberación, una lucha muy fuerte, donde hay espíritu de venganza, represalia y contragolpe. Por eso está anulado en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos encontramos mañana en la segunda serie, Ángeles Caídos, Demonios y Espíritus Inmundos. Bendiciones.